¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien? Hola Marcos, ¿todo bien y vos? Muy bien. Aquí estamos nuevamente con el SP500 que está retrocediendo en este inicio semanal. Sí, recordamos, la semana pasada también comenzamos con lunes y martes bajista para miércoles, jueves y viernes, quizás posiblemente alcista. Nosotros en el último video habíamos comentado que habíamos realizado una compra cerca de la zona de 4.350, 4.360 aproximadamente. Y bueno, esa compra se mantiene. Creemos que mientras no se rompan los mínimos de la semana pasada en la zona de 4.300, eh, la recuperación puede ser el escenario más probable. Como estamos viendo en el gráfico, teníamos indicada esta línea en la cual el precio podía ir a buscar en aquel momento. Nosotros creo que estábamos, el último video había sido miércoles o martes de la semana anterior, habíamos comentado que el posible desenlace era el de las flechas. Y efectivamente, hasta ahora, nunca se sabe, pero hasta ahora ese desenlace se está marcando. Recuperación hasta la recta directriz bajista, la superó. ¿Sí? Tenemos dos cierres por encima, dos cierres en gráfico diario por encima de la recta directriz bajista, la superó y ahora está verificando nuevamente, volviendo a introducirse por debajo y pronto podría el precio romper definitivamente esta línea de color verde que tenemos determinada en el gráfico. Si esta línea se rompe, bueno, daríamos por finalizado 100% la corrección iniciada a principios de septiembre. Bien, la resistencia que tenemos que tener en mente es la zona de los 4.482. ¿Sí? Una vez superado 4.482, la corrección se termina y posiblemente podríamos ir a buscar la zona de máximos históricos. Bien, entonces en principio, a pesar de que ayer y hoy estamos teniendo caídas, hasta ahora no podemos decir que estas caídas sean demasiado graves, porque desde los mínimos de la semana anterior se fue a recuperar casi un 4%, ahora cae un 2%, totalmente normal, y posiblemente volvería a subir mientras no pierda el soporte. Recordemos que lo único que sabemos es que no sabemos nada, ¿sí? Que nos adaptamos a lo que vaya pasando. Y en este caso, si se mantienen los soportes en la zona de 4.300, 4.320 aproximadamente, que son esta recta directriz que parte de los mínimos de la crisis del 2020, ¿okay? Mientras se mantenga esta directriz alcista, también este soporte que tenemos aquí, viendo los máximos de mayo y junio, que después fue a ser en mínimos de julio y ahora en este mes de septiembre, uniendo toda esta directriz, más precisamente en la recta que parte desde los mínimos de la crisis del año pasado, tenemos un soporte. Mientras ese soporte se mantenga, estaremos tranquilos. Pueden haber retrocesos, pero los retrocesos deberían continuar siendo oportunidad de compra. Entonces, esto es lo que está sucediendo, caídas lunes y martes, igual que la semana pasada, posiblemente miércoles, jueves y viernes recuperación. No lo sabemos, pero estaremos muy atentos a ver si el precio puede romper esta recta directriz y principalmente la resistencia 4.486. Si supera 4.486 el SP500, nos olvidamos 100% de una corrección y iríamos a buscar máximos históricos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Nico, con respecto al SP500? Sí, pero los que quedaron afuera o los que recién comienzan, ¿sería una buena Bien. oportunidad de compra ahora o no? Sí, 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 sí. Sí, estamos en una oportunidad de compra mientras no se pierdan el soporte 4.320, 4.300. ¿Ok? En esa zona deberíamos poner nuestro stop loss. La pérdida en un cierre diario por debajo de los 4.320, 4.300 generaría que una figura de techo en los mercados y posibilidad de mayores caídas. ¿Ok? Entonces, en los mercados siempre hay riesgos,
siempre tenemos posibilidad de pérdida, posibilidad de ganancias. Nosotros tenemos que inclinarnos a dónde está la probabilidad. Y la pregunta, la respuesta a esa pregunta de dónde está la probabilidad es en la subida. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia alcista de mayor plazo, ¿ok? Y porque corregimos y nos mantuvimos por encima de soportes. Entonces, la probabilidad, a pesar de que estemos en un proceso correctivo, la probabilidad es de volver a las subidas, y eso se daría mientras se mantengan los soportes que mencionamos. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, estaríamos ante una posibilidad de compra, como lo venimos mencionando hace meses, y efectivamente así ha sido, porque hace meses que venimos teniendo subidas con correcciones. Cada corrección se compra y se vuelve a subir. Subidas, correcciones. Corrección, compramos, volvemos a subir, y efectivamente esto no sería algo diferente, solo la única diferencia es que la corrección es más amplia y de mayor tiempo, porque estamos en una etapa estacional bajista que es septiembre. Y octubre posiblemente se generan los suelos de mercados, y noviembre y diciembre ya son grandes meses de subidas. Y efectivamente, cuando tenemos meses de tanta subida, de años de tanta subida como fue el año 2021, los últimos 3 meses o los últimos 2 meses y medio, a partir de la segunda quincena de octubre, estacionalmente suelen ser mucho más alcistas todavía. Entonces, no descartamos ver los 4.600, 4.750 antes del fin de año en el S&P 500. Bien, estamos hablando de un porcentaje interesante, estamos en la zona de 4.400, estamos hablando de un 5,5% más en posibilidades. Bien. Eso con respecto al S&P 500. Vamos a pasar al Nasdaq 100, que estuvo más débil, se mostró más débil, rompió este canal, sí, finalmente lo ha perforado, y estas flechas las teníamos determinadas desde antes también, que era un escenario, y ese escenario se está cumpliendo. Nuestro soporte ya está perforado, por eso cerramos algunas operaciones en un momento y luego las volvimos a comprar, pero nuestro soporte estaría en los mínimos de la semana pasada, en un cierre diario. ¿Okay? O sea, el precio puede perforarlo, pero no cerrar por debajo de él. Cerrar por debajo de ese precio, de ese soporte clave, ya implicaría mayores riesgos. Pero si en algún momento se introduce por debajo y luego lo recupera, significa que hay fortaleza de compra, y era todo lo contrario a un retroceso, sino que era una oportunidad de compra, como lo que estamos hablando. Entonces, el escenario en el Nasdaq 100 es un poco más negativo, porque la recuperación fue menor, la caída fue mayor, es lo que está liderando las caídas en este momento. Si nosotros revisamos los otros índices, podemos ver que tanto el que más cae es el Nasdaq 100. El Dow Jones cae un 0,4, el Russell 2000 cae un 0,4 y el Nasdaq 100 un 1,4. Entonces, el que está liderando esta corrección es el índice de las tecnológicas. Ahora bien, nosotros podemos ver que cuando el Nasdaq cae es porque está cayendo Apple, está cayendo Facebook, están cayendo las más grandes, las que tienen mayor peso dentro de los índices. Pero si las más chicas continúan en dirección alcista, significa que el fondo del mercado, que se denomina la amplitud, está siendo positiva. Es decir, suben más valores de los que caen, a pesar de que caiga Apple, Facebook, Microsoft, o los más pesados. ¿Eso qué significa? Significa que el mercado está con salud. ¿Sí? Significa que no hay riesgos de grandes caídas. O sea, podemos tener correcciones de un 2, 3, 4, como tuvimos la semana pasada, pero no mucho más. No deberíamos introducirnos a un retroceso de un 10, 15%. ¿Bien? Además, nosotros, si podemos revisar años anteriores, tenemos que en el 2018 y en el 2020 tuvimos retrocesos muy grandes, caídas muy importantes. Lo podemos ver directamente ahora en los gráficos. Vemos al S&P 500 en gráfico semanal, podemos ver lo que fue el año 2020, un retroceso de un 36%.
Y si vamos al año 2018, también primero tenemos un retroceso del 12, y luego en diciembre, entre septiembre y diciembre, cayó un 20. ¿Eso qué implica? Implica que es muy difícil. 2019 ya fue un año más normal, ¿okay? Con correcciones como las que estamos teniendo en este año, ¿sí? Que es totalmente posible corregir un 7 en este caso, y luego también alrededor de un 7%. Entonces, en el año 2019 no tuvimos correcciones mayores al 10%, y en el año 2020 y el 2021 no lo estamos teniendo. Es decir, cuando tuvimos dos ciclos de amplias correcciones en muy corto tiempo, como fue 2018 y 2020, luego pueden venir ciclos más estables. Y es lo que está sucediendo actualmente en este 2021, en el cual tenemos caídas del 3, 4, la semana pasada en total fueron 5, pero nunca llegamos al 10, 15 o 20%. Eso es lo que no esperamos. No creemos que en el 2021, de lo que queda, vaya a retroceder el SP500 un 20%, un 30%, un 15%. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya lo hizo en el 2020 y en el 2018. ¿Ok? Entonces podemos estar tranquilos mientras se mantenga esta tendencia, estas líneas de tendencia que tenemos aquí, podemos estar tranquilos aquellos inversores que vayan a mediano plazo, gráficos mensuales, que compraron en los últimos meses y que quieren esperar de aquí a 6 meses, un año para recién para vender. Podemos ir de acuerdo a la tendencia alcista. Bien, entonces tenemos varios fundamentos técnicos, estamos todos hablando de técnicos, que nos dicen que no deberíamos preocuparnos demasiado con las correcciones de estas últimas semanas, que todo lo contrario, son correcciones que suceden estacionalmente en septiembre y octubre, y que a mediados de octubre quedan atrás y la tendencia vuelve a ser muy fuerte al alza. Además, como ya vimos en Nasdaq, el SP500, el índice que está mostrándose más fuerte en este momento es el Russell 2000. Ven que desde febrero estuvo en un tramo lateral, y posiblemente en las próximas semanas, nosotros lo venimos esperando hace tiempo, las próximas semanas este lateral se defina por el lado superior y tengamos una subida importantísima, mientras se mantenga la media de 200 que tenemos aquí en esta zona, 4.150, 2.150 y 2.080 como último soporte. Un cierre por debajo de 2080 nos haría cambiar el panorama en este índice, y podríamos sí retroceder fuertemente en todos los mercados. No hay que descartar nunca nada, pero en principio lo que esperamos es subidas, superación de 2.400 e irnos hasta los 2.600 quizás en este índice de pequeñas y medianas empresas. En estas últimas semanas podemos ver cómo se mantuvo por encima de la media de 200 y que está claramente más fuerte que el resto, y esperando a ver si puede romper definitivamente el tramo lateral que ya trae desde el principio del 2021. Bien, ¿alguna pregunta, Nico? Sí, más de todo quería saber cómo también van las acciones que venimos operando, referido a Tesla, si hubo correcciones o bueno, sigue con su tendencia alcista. Bien, nosotros, algunos inversores nos pidieron alguna acción y recomendamos entrar en Tesla. ¿Por qué? Porque tiene una tendencia también muy interesante de subir, ¿ok? De subir. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el gráfico de Tesla, y podemos ver cómo desde los mínimos de mayo, ¿sí?, se ha decantado por recuperar un 47%, y a pesar de que las últimas semanas en los mercados han caído, Tesla se ha mantenido por encima de soportes. ¿Sí? En un análisis anterior habíamos determinado que la zona de soporte era 680 y objetivo 800. Bueno, ya estamos muy cerca de los 800, ¿sí? Y además toda esta zona de congestión, como tuvimos en el pasado en varias oportunidades, la tuvimos aquí, y ahora esta está siendo mucho más grande,
esta zona de congestión podría definirse por arriba e iniciar un tramo alcista de una magnitud importante. ¿Okay? No descartamos ver a Tesla en los $1000 en los próximos meses. Así que esta es una acción interesante para continuar. Tenemos ahí la media de 200 que también nos marca la tendencia alcista. No la perdió solamente en algunos cierres diarios en el mes de junio, y luego la recuperó, y una vez que la recuperó el precio volvió a superar. Y aquí en marzo del 2020 había realizado algo similar, y cuando la recuperó el precio explotó hacia su tendencia al alza. Entonces Tesla, además de tener muchos fundamentales importantes que son positivos para la empresa, también tiene una estructura técnica que podría insinuar mayores subidas. Bien, entonces nosotros la recomendamos hace unos días y el precio ha estado subiendo bastante fuerte. Bien, sí. Bueno, vimos SP500, Nasdaq, el Russell. Vamos a ver un poco el Dow Jones, que ha estado trabado, ha estado en un movimiento también de congestión. Aquí tenemos algunas flechas indicándonos, algunas líneas indicándonos la posible estructura. Si todo esto es congestión, teníamos un hombro, cabeza, hombro invertido, el precio ha retrocedido hasta verificar el hombro derecho, pero no ha generado un cierre por debajo del mismo. Esto significa que todavía hay posibilidades de superar zona de 35.500, que es donde está la resistencia más importante, y luego de eso sí irnos hacia arriba. En los mercados, además de tener algunos indicadores técnicos claves para ir siguiendo las estructuras, lo segundo que tenemos que tener es simplemente paciencia. Si tenemos paciencia y trabajamos con la lógica del análisis técnico, podemos tener resultados excelentes. Entonces, en este caso, la lógica de análisis técnico te dice, mientras un índice se mantenga por encima de su media de 200 en periodo diario, o cualquier tipo de periodo, su tendencia es así. Aquí estamos viendo claramente cómo el Dow Jones se mantiene por encima de su línea de tendencia de su media de 200 en gráfico diario. Y además respeta otras estructuras técnicas, entonces está en congestión. ¿Cuánto tiempo va a estar en congestión? No lo sabemos, de la misma forma que no sabemos que el Russell 2000 hace ya semanas que estamos esperando que salga de la zona de congestión y no sale. Entonces, en este caso hay que tener paciencia y tener los niveles claros. Los niveles claros, bueno, aquí tenemos 33.800 y el otro 33.000. Mientras se mantenga por encima de la media de 200, por encima de 33.000, 33.800, su tendencia de mediano plazo es la de continuar subiendo. Cuando rompa la estructura de congestión, el precio podría iniciar un trayecto similar al que sucedió desde noviembre hasta mayo de este año, ¿okay? Que fue un 20% de subida con sus respectivas correcciones en medio del camino. Los precios no pueden solo subir, siempre tienen que corregir para volver a tomar impulsos en caso de tendencia alcista, y en caso de tendencia bajista lo contrario. Es decir, tienen que tomar recuperación para enganchar a compradores y luego volver a caer. Hacer recuperaciones, enganchar a compradores y volver a caer. Entonces, de eso se trata, este es el juego, ¿sí? Esto es así, se cae, se vuelve a recuperar. En estos casos tenemos mucha congestión y vamos a ver cómo se desenvuelve en las próximas semanas. Generalmente noviembre y diciembre son meses muy positivos y posiblemente estas congestiones que estamos viendo en el Dow Jones y en el Russell 2000 se desenvuelvan por el lado superior porque es la tendencia que marca el precio de medio plazo. Y además, porque las probabilidades están a favor de la misma. ¿Ok? Bien, sí. Bueno, excelente. Pasemos a las materias primas. El oro está complicando mucho todos, compradores y vendedores. No se define por ningún lado. Ahora, la semana pasada intentó superar la media de 200, volvió a retroceder. Los niveles están bastante claros, ¿sí? Pero ahora ha roto los 1750 y posiblemente en esta zona 1700, 1715 intente volver a
retomar su subida. Pero esto es pura congestión, indecisión, no es recomendable estar, porque no hay un lado. Si creemos que hay fundamentales para estar en el oro que son alcistas, bueno, acompañémoslo con el análisis técnico. El análisis técnico nos marca distintos soportes, y el soporte que ya se acaba de romper fue 1750 y el siguiente 1680. Si 1680 no se perfora en un cierre diario, posiblemente volvamos a recuperar, y ahí debemos ver si 1750 funciona como resistencia o no. Y luego 1833, 1915. Son los distintos niveles claves que tiene el precio del oro ya desde hace varias semanas. Hasta que no supere 1833, no estaremos dentro de tendencia alcista. Y es más, hasta que no supere 1915, no estaremos dentro de una tendencia más clara alcista. Si rompe 1680, ya podríamos plantearnos caídas más importantes en el precio del oro. Y el petróleo, por todo lo contrario, estuvo desarrollando el movimiento esperado, ¿sí? Aquí sí estuvimos esperando subidas. Luego nosotros hicimos un análisis cerca del 23 de agosto, cuando el precio se quedó en esta línea de soporte importante, que es la media de 200, más distintos niveles claves, y desde ese entonces el petróleo está recuperando con mucha fortaleza, y está yendo hacia el objetivo que puede ser los $80. Este es el petróleo crudo. Ahora debería pararse, frenarse, ¿sí? Porque hay una resistencia en esta zona de 77 aproximadamente, y ahí deberemos plantearnos si fuese capaz de mantener el canal. Si fuese capaz de mantener el canal, seguramente rompa esta zona y iría a buscar máximos anuales en la zona de 80. Y si no, bueno, entraría también en un proceso lateral un poco más importante. El soporte clave lo podríamos determinar en la zona de 70. ¿Okay? 70 es nuestro soporte clave, que nos diría que la tendencia alcista se mantiene en el precio del petróleo. Y por último vamos a ver el Bitcoin, que también tampoco parece despegar. ¿Sí? Tampoco parece despegar. Nunca superó esta línea de tendencia bajista que habíamos determinado en nuestra semana anterior, y el rectángulo parece estar funcionando como soporte, y la media de 200 también, pero hasta que no despegue no podemos estar seguros de que la tendencia al alza vaya a continuar. Para eso es necesario que se introduzca por encima de 45.180. ¿Sí? Esa es la resistencia de corto plazo. 45.180. La supera y ya nos iríamos otra vez a los 50, 55 aproximadamente. ¿Ok? Pero mucho cuidado con el Bitcoin, que no le falta fuerza, le falta mucha fuerza, porque si realmente quiere subir, el Bitcoin sube con claridad, y no lo está haciendo. Entonces, mucho cuidado a ver si se introduce otra vez por debajo de los 36. Es muy difícil que rompa esta estructura técnica, este rectángulo, es muy difícil que lo rompa a la primera, como vimos, está en estos días haciendo soporte. Entonces, posiblemente pasen mayores días hasta que se defina por romper hacia abajo, o que continúe su tendencia alcista, generando un máximo por encima de los 45.000. Bien. Entonces, esa es la situación actual de los mercados, ¿sí? Oro no recomendamos entrar, petróleo está en zona de resistencia y podría retroceder, mientras se mantenga por encima de 70 seguiremos siendo alcistas. Bitcoin tampoco recomendamos entrar hasta que no rompa los 45. Si me tienen que preguntar el siguiente soporte, lo podríamos determinar en esta zona de 35.800. Entonces, eso con respecto al Bitcoin. Y los índices, lo vimos muy bien al inicio del video, y tenemos estas flechas determinadas que se pueden cumplir, ¿sí? Así que muy atentos, semanas claves, septiembre, final de septiembre, inicio de octubre, suelen ser suelos de mercado. Entonces, semana clave para los índices americanos, quizás los que están en congestión se determinan a romper por alguno de los sectores. ¿Todo claro?
esto es, bueno, bien, muchas Bueno, gracias. excelente. Esperemos que tengan éxitos en las operaciones y cualquier consulta nos comunicamos por los canales de inversión en acción. Bueno, gracias Marcos. Chao, chao. Hasta luego.